Ya, Ya, Ariel. ya. ¿Usted me dice cuándo empiezo? ¿Aló? Dale, Ariel, nomás. Que lo que pasa es que estoy silenciando el micrófono. Dale nomás. Ah, ya, ya. Bueno, hola compañeros y compañeras. Este es mi anteproyecto. Lo que queda. El trabajo consiste en una investigación proyectual ligada al potencial artístico presente en el proyecto, sus características, la técnica, el motivo por el cual lo hice, y a su vez se abarcarán y se explicarán su tema principal a modo de temática y las referencias que tuve para realizarlo. Siguiente. Ya, es importante mencionar desde un principio qué es lo que intenta lograr este proyecto o potencial proyecto artístico, su posible funcionalidad y el significado que el autor le da. Es por esto que brevemente describiré en qué consiste la idea principal de este potencial proyecto. Siguiente. No, la anterior. Ya, como dije anteriormente, lo primero que tenemos que considerar es la idea principal, que está ligada básicamente a un intento por retratar la injusticia presente en el territorio latinoamericano, producto del saqueo de sus recursos naturales y su fauna afectada considerablemente por el mismo motivo, por agentes de distinta índole como las forestales o los gobiernos inmersos en esta inversión de recursos. Siguiente. Tomando en cuenta la idea principal de la obra, esta se profundiza en un afán de adquirir un lenguaje propio, de nutrir la manera en la que ésta se materializa y registrar por medio del mismo el avance. Siguiente. Acá, como se vio en la diapositiva anterior, estoy mostrando los bosquejos que tuve dentro del proyecto. Y bueno, se tomó en consideración en la confección de la obra las distintas materialidades y materiales de dibujo con tal de encontrar una relación entre estos adecuada a lo que tenía en mente al ejecutar la obra. Siguiente. Ya. Dentro del mismo contexto se puede hacer alusión a la misma acción de querer materializar la obra usando el bosquejo o dibujo como vía hacia ello, plasmando la idea que se tiene en la cabeza y así tener la base para el proyecto a realizar. Siguiente. Ya. Como aproximación mental de lo que se quiere lograr, el dibujo no solo está presente exclusivamente en los proyectos donde la idea final se materializa en torno a la visualidad gráfica, sino que también funciona como herramienta para otro tipo de proyectos que no necesariamente tengan que ver con la materialidad que yo estoy abarcando cuando la obra ya está terminada. Siguiente. Ya, como cierre de esta etapa, en donde intento abarcar lo más posible el bosquejo de la obra, em, puedo tomar en consideración lo siguiente. Es importante dar cuenta no solo de los parámetros creativos que surgen al momento de tener una idea para realizar una obra, sino que también es de suma importancia el registrar los parámetros técnicos de la misma obra en que se utiliza el dibujo como herramienta de esbozo de esa idea. El tamaño, la composición, la alteración en el proceso de materialización y la proyección del resultado final. Siguiente. Ya. No, anterior. Ya. Dentro de la exploración visual y los ámbitos proyectuales, en esta etapa abordaremos el cómo es de suma importancia el campo visual, sus consecuencias en la obra y cómo incide en la misma una vez que es materializada. Como inspiración del proyecto, tomé en cuenta la limitada accesibilidad que tenía en relación a los materiales para realizarla, así como también el eje de interés que representa. A lo largo de este segmento podremos apreciar distintos ejes que harán factible este potencial proyecto o anteproyecto y definiendo cada arista con su adecuada explicación. Siguiente. Ya.
Como antecedente previo, se puede tomar en consideración la estrecha relación que tengo con el dibujo desde que tengo memoria. En evidencia de ello, mi disyuntiva en torno a la utilización de color produjo en mí un interés por el trabajo y la producción exclusiva de obras en blanco y negro o monocromáticas. Otro antecedente previo es la estrechez en la relación con el dibujo que tuve cuando entré a la universidad, ya que ahí como que afloró más mi interés. Otra de las experiencias previas que hizo ligarme al mundo de la gráfica fueron las clases de dibujo, especialmente con el profesor Corral y yendo más atrás en el tiempo, la relación que tengo con mi papá, tomando en cuenta de que él es profe de arte y se especializa también en esta rama artística. Siguiente. Eh, no, no es esa. Esa. Ya. En relación a la intención artística, puedo decir que esta se impulsa por medio de mis deseos de volverme un conocedor en un tema que siempre me interesó, particularmente encontrando fascinación en las ilustraciones que vi en revistas, juegos de carta o en la televisión, así como también en los estudios científicos, en donde se podían apreciar estas ilustraciones sobre la naturaleza o sobre los estudios orgánicos de los animales. Siguiente. Ya, el material que uso para el lenguaje visual que empleo en mi trabajo consiste en utilizar tiralíneas, lápices pasta, también como material previo a la utilización de esos materiales, utilizo lápiz mina, así como también el empleo de tinta china en casos especiales y lápices tinta o los brush pen. Ya, siguiente. Continuando con el lenguaje visual de mi proyecto, utilizo los materiales dichos anteriormente para trabajar gráficamente un dibujo inicial, dándole profundidad y más peso con achurado, entramado y a veces puntillismo y facetado. Siguiente. Ya. Junto con lo anterior, cabe mencionar que en la composición de la obra abarco una estrategia visual que tiene mucho que ver con la diferencia en la dimensión del dibujo y el material que utilizo para materializar su profundidad. Siguiente. En continuación con la diapositiva anterior, la visualidad data de una diferencia entre el material y lo materializado, tomando en cuenta que el tamaño de las ilustraciones es de aproximadamente 55 centímetros por 35. Y los lápices que utilizo son de puntas que oscilan entre los 0,3 milímetros y los 0,05 milímetros. Entonces, es muy chico. Ya, siguiente. Así como son importantes las estrategias visuales dentro del proyecto, también tiene mucho que ver el contexto de producción para realizar la obra. Y el territorio en el cual planteé y realicé esta obra fue exclusivamente en mi casa, en contexto de pandemia. Haciendo alusión a eso, me vi envuelto en querer desarrollar mis habilidades prácticas con los materiales que tenía a la mano. Siguiente. Siguiendo con la idea anterior, también dentro del contexto en el cual produje la obra, me vi envuelto como en una cierta incertidumbre producto de la pandemia, y es por esto que tomé el desarrollo de este proyecto como una vía de escape desde mi territorio. Siguiente. Y bueno, abarcando también un tema importante que son las referencias. Otra de las aristas importantes dentro de los ámbitos proyectuales son las referencias y la temática, que a mi parecer están ligados entre sí. Como referencia a este proyecto tomé en consideración el dibujo científico aplicado recurrentemente en la biología. Siguiente. Y dadas estas referencias, quise inmiscuirme en dichos estudios dado el nivel de detalle y precisión gráfica que tiene el mismo. Esto a su vez nutre la intención artística presente en el proyecto y hace que presente una lectura asociativa, dejando en claro cuál es la referencia principal que incide en el campo visual general de la obra. Y tomando como otro ámbito proyectual sumamente importante, también está la circulación de la obra, la cual mayoritariamente se va a distribuir por medio de mis redes sociales o mi casa que yace en San Pedro. Y siguiente. Y eso es. Muchas gracias.